Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este episodio se llama La guerra a través del tiempo. Rastros y reflexiones desde el pasado hasta el futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando. En el episodio de hoy hablaremos sobre la guerra a través del tiempo, guerra y conflictos. Y tendremos a dos invitados de lujo que ahora presentaré. Él es Alfredo González Ruibal y él es David Jiménez. Muchas gracias por venir. Soy Alfredo González Ruibal, soy arqueólogo y trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La verdad es que me hubiera encantado ser Michel de Montaigne o Pardo Bazán o alguien con un castillo para poder dedicarme a escribir, básicamente. No sé si es una profesión, pero me hubiera encantado. Yo creo que es de profesión rico, pero vamos, está bien, una gran cosa. Y la verdad es que me encanta mi trabajo y siempre digo que si me muero, cuando me muera, me encantaría reencarnarme otra vez como arqueólogo. Si no puede ser, me hubiera encantado ser artista, ilustrador. Y la verdad es que es una suerte porque la arqueología tiene una parte también de ilustración, ¿no? Tenemos que dibujar objetos y yacimientos, pero me hubiera encantado dedicarme solo a eso. Oh, me gustaría ver tus dibujos arqueológicos. Muchas gracias, Alfredo. Bienvenido. ¿Y David? Soy David Jiménez, periodista, escritor y reportero. Si tuviera que escoger un personaje histórico, ya que vamos a hablar de la guerra, Gengis Khan, el emperador de las estepas. No sería mala cosa vivir en aquella época. Y si no hubiera sido periodista, creo que me habría gustado ser astronauta, que era un sueño que tenía de niño. Yo creo que comparten muchos niños, ¿no?, ese mismo sueño. Y creo que tiene algo que ver lo que es el periodista y el astronauta, ¿no?, que es la exploración, el ir a lugares lejanos a intentar descubrir cosas. Estoy muy de acuerdo y es una bonita percepción. Muchas gracias y bienvenidos. Vamos a hablar de guerra y, por supuesto, la guerra ha dejado huellas súper profundas, muy profundas en nuestra historia, desde los campos de batalla de la antigüedad hasta las guerras que vendrán. Y en este episodio vamos a tratar de explorar cómo la arqueología, la paleontología nos permiten desenterrar estos rastros de la guerra, cómo eso nos permite a su vez entender el impacto de las civilizaciones pasadas y a la vez nos llevará a reflexionar sobre el presente y lo que nos puede deparar el futuro. Hoy nos embarcamos en un viaje atroz y fascinante a través de los vestigios del conflicto. Así que vamos a la primera parte con el pasado, representada por ti, Alfredo. Y no es lo mismo hablar de violencia que de guerra. ¿De qué hablan los arqueólogos cuando hablan de violencia? Muchas veces se dice que siempre ha existido la guerra, ¿no? Cuando sale a la luz alguna masacre en la prehistoria es como una especie de prueba de que efectivamente siempre nos hemos matado. Y es cierto que siempre nos hemos matado, pero no siempre ha existido la guerra. Lo que siempre ha existido ha sido la violencia, ¿no? Primero una violencia interpersonal, después violencia colectiva organizada y en un momento más avanzado y no en todas las sociedades surgió la guerra. Y son fenómenos distintos, ¿no? Para que exista la guerra, para que podamos hablar de guerra propiamente dicha, lo que tiene que existir es una forma muy concreta de violencia colectiva organizada, ¿no? Tiene que ser una forma institucionalizada de la violencia, con unos rituales, con una organización y sobre todo con una, y lo digo desde un punto de vista arqueológico, con una cultura material, una serie de objetos y de materialidades asociadas a esa forma de practicar la violencia. Exacto. Iba a preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de guerra, por supuesto respondida, y cómo es esta materialidad propia de la guerra, cómo es este resto material. Uno de los elementos más representativos de la aparición de la guerra, aunque parezca una tautología, es la aparición de las armas. Armas, nuevamente, han existido siempre, porque desde que existen cazadores-recolectores han utilizado armas para cazar, pero solo a partir de un determinado momento se han diseñado armas pensadas para matar a otros seres humanos, ¿no? Y esto es algo que quizá no reflexionemos mucho sobre ello, pero implica un cambio cognitivo, un cambio en la forma en que nos entendemos y entendemos el mundo radical. El hecho de que a partir de determinado momento entendamos que necesitamos armas específicas para matar a nuestros semejantes. ¿Qué dice eso de nosotros y de nuestro avance?
Claramente cambia nuestra percepción del prójimo, entre otras cosas, ¿no? Empezamos a entenderlo no ya la guerra no ya como o la violencia no ya como un accidente, sino algo que tiene que estar perfectamente planificado, que forma parte de nuestras vidas y que forma parte de nuestra identidad, o por lo menos de la identidad de un grupo que empieza a surgir entonces, que son los guerreros, ¿no? Personas que se dedican total o parcialmente a la guerra, entrenándose para la guerra y después practicando la guerra. Un campo de batalla es diferente que los restos de una racia. ¿Se nota la diferencia? Sí, normalmente cuando aparece la guerra como tal empezamos a detectar campos de batalla mucho más grandes, ¿no? Los campos de batalla propiamente dichos que dejan restos materiales tanto de tipo infraestructural como pueden ser trincheras, parapetos, etcétera, como muchos más restos materiales que nos indican que hay mucha más gente combatiendo, ¿no? Es evidente que una racia pues pueden participar 20, 30, 100 personas en un campo de batalla como los que conocemos ya para finales de la Edad del Bronce. Estamos hablando de 5 o de 6.000 personas. Es decir, es muy parecido ya a las batallas que conocemos para tiempos históricos. ¿Cuándo podemos decir que nace la guerra? Depende mucho del lugar del mundo en el que estemos hablando, ¿no? Como decía antes, hay sociedades que no han llegado a desarrollar la guerra como tal. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, muchas sociedades de las tierras bajas de Latinoamérica o en Australia, ¿no? Donde tenemos cazadores-recolectores o agricultores de roza y quema que están organizados en sociedades segmentarias o de bandas y que no han llegado a desarrollar esas instituciones relacionadas con la práctica de la violencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sean violentos, incluso muchas veces tiene una violencia muy continua, de baja intensidad, pero muy continua. Muy estructural, tal vez, no algo constante. Bien. ¿Y en Europa cuándo podemos decir que nace la guerra? En Europa es uno de los sitios, junto a China, donde tenemos, y el Próximo Oriente, donde tenemos más evidencias materiales del origen de la guerra. Y en este caso probablemente podamos hablar de guerra a partir del cuarto o tercer milenio antes de Cristo, que es un momento fundamental porque es la transición entre el Neolítico y la Edad de los Metales. Están pasando cantidad de cosas, estamos hablando de una época de invasiones desde la zona del este de Europa. Estamos hablando también de la aparición de jerarquías por primera vez, jerarquías claras, estratificación social en el occidente y en el centro de Europa. Y en ese contexto es cuando empezamos a detectar cosas que claramente ya nos apuntan a la existencia de guerra como forma de violencia colectiva institucionalizada. Es muy significativo, por ejemplo, que en esa época tenemos, en primer lugar, aparecen las armas, como decía antes, las hachas de combate, ¿no? Unas hachas que solo sirven para abrirle la cabeza al vecino. Aparecen también las estelas de guerrero. Por primera vez tenemos representaciones en las que aparecen estos individuos que consideran que una parte esencial de su identidad es hacer la guerra. De su identidad desde un punto de vista subjetivo y psicológico. Ellos se ven a sí mismos como guerreros. Y además es importante desde un punto de vista social, porque ese ser guerreros les da un estatus dentro de la sociedad. Y también en esa época sucede una cosa muy interesante, y es que empezamos a documentar los primeros rituales de guerra, y esta ritualidad está siempre asociada a la aparición de la guerra como forma de violencia institucional. ¿Cómo serían estos rituales? Pues, por ejemplo, a fines del Neolítico en Francia, en el cuarto milenio, empezamos a ver rituales de mutilación de los enemigos. Y lo que hacen es cortarles determinados miembros, y siempre son los mismos, ¿no? Es el brazo derecho. Y aparecen estos brazos derechos arrojados en pozos junto al esqueleto del enemigo caído, pero separados, ¿no? Entonces claramente capturan a los enemigos o los matan en combate y después lo que hacen es cortarles un brazo y arrojarlos en un pozo como ofrenda a las divinidades, a los espíritus o lo que sea. Y esto ha aparecido exactamente el mismo ritual en varios yacimientos de la misma zona. Lo cual quiere decir que es un patrón cultural, ¿no? No es que sea una casualidad que a este señor lo mataron, le cortaron un brazo y acabó en un pozo, ¿no? Cuando tienes 5 sitios con el mismo patrón, claramente lo que tienes es un ritual de victoria. Y eso en realidad es el precedente de otros rituales de victoria que pueden ser pues, los desfiles romanos, ¿no? de la victoria, los triunfos, o los rituales relacionados con las banderas, etcétera, ¿no? Las medallas, todo este tipo de ritualidad que está asociada a la guerra y que conocemos para tiempos contemporáneos, en el caso de Europa, tiene sus orígenes en el cuarto y en el tercer milenio antes de Cristo. Y
¿Hay alguna vinculación, por ejemplo, entre el surgimiento de cosmética o de la forma de, por ejemplo, de las cuchillas de afeitar con la guerra? ¿Tiene algo que ver que uno se arregle para la guerra? Eso es otra asociación muy interesante. Al mismo tiempo que en el contexto europeo vemos la aparición de violencia institucionalizada, vemos cómo los hombres empiezan a cuidarse muchísimo, ¿no? A cuidar su atuendo y a cuidar su aspecto personal. Entonces empiezan a aparecer pinzas de depilar, empiezan a aparecer cuchillas de afeitar, cosas que curiosamente ahora asociaríamos quizá más, o igual ahora ya no tanto, ¿no? Pero hasta hace poco se asociaban al género femenino, y en esa época era una forma de mostrar tu masculinidad, ¿no? Este cuidado del cuerpo. Los que se depilaban eran fundamentalmente los hombres, ¿no? Las cosas cambian. ¿Y por qué? Pues probablemente tenga mucho que ver con lo que sucede con las armas también. La aparición de la guerra implica también una estetización de la violencia, que hasta ese momento no se daba tan claramente. En el momento en que la guerra se convierte en algo habitual, la violencia institucionalizada se convierte en algo habitual y algo que está sancionado socialmente y que tiene unas normas, se produce una estetización de eso. Hay que presentarlo como algo bello. Y esto es algo que ha sucedido siempre, todavía sucede ahora, ¿no? Los uniformes de los soldados y las armas todavía son estéticamente atractivos, ¿no? Y de hecho, bueno, los desfiles militares lo que hacen es exaltar esa belleza de la violencia, aunque no seamos tan conscientes de ello. Y esto es algo que aparece también en el Neolítico final y en el Calcolítico. Es necesario, con esta institucionalización de la guerra, el presentarla como algo hermoso. No solo visualmente hermoso, sino también algo que sea atractivo a todos los sentidos. Es cuando aparece también la música militar, es cuando aparecen las trompas de bronce, por ejemplo, probablemente la percusión asociada al combate, asociada a los guerreros. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la necesidad de justificar algo que es injustificable, que es matar a otros seres humanos. Matar a otros seres humanos es considerado una transgresión en todas las sociedades, aunque prácticamente todas las sociedades lo practiquen, pero es muy difícil matar a personas, ¿no? Entonces tenemos que convencernos de que matar es necesario y es justo y es legítimo, y eso lo hacemos estetizando ese acto. Lo podemos estetizar, como digo, con la música, haciendo nuestro cuerpo bello, utilizando armas hermosas, pero también a través de los poemas o la literatura, ¿no? De hecho, en la Edad del Bronce en Europa es cuando surge también la épica, ¿no? En el caso de la Ilíada. Claro, los grandes poemas, ¿no? De la Edad Oscura, claro. Sí, supongo que embellecer algo lo justifica de alguna forma. Bien, ¿y qué consecuencias crees que acarrea este nacimiento, este surgimiento de la guerra? Como pasa con todas las institucionalizaciones, una vez que una cosa se solidifica y se le dan unas normas, se le dan una serie de elementos materiales, es mucho más difícil deshacerla. Y cuanto más solidificada está, más difícil es volver atrás. Entonces, en el momento en que la guerra se institucionaliza, como comprobamos con el hecho de que siga existiendo guerra, es prácticamente imposible destruirla. No es imposible, ¿no? Pero es muy difícil revertir a un momento en el cual no existía esa institución, ¿no? Hay demasiados elementos que hay que desmontar para poder acabar con ella. ¿Y por qué interesa la guerra? ¿Porque está ligada con el poder? Depende de cantidad de cosas, ¿no? En estos momentos probablemente, evidentemente, los recursos siempre han sido un elemento fundamental en la guerra, la competición por los recursos, pero probablemente por encima de los recursos una de las cuestiones clave ha sido la ideología, y probablemente nos llamamos matando por ideas de una forma o de otra desde finales de la prehistoria, ¿no? Desde la edad de los metales. Por eso las ideologías son tan peligrosas, ¿no? Lo que hacemos con ellas. Es inevitable que todos tengamos ideas políticas, valores políticos. El problema es qué hacemos con ellos, ¿no? Y hasta dónde los llevamos. ¿Somos el único animal que hace guerra entre nosotros mismos?
Guerra en el sentido que la estábamos describiendo ahora, sí. Violencia colectiva, no, ¿no? En el caso de los chimpancés se ha descubierto que tienen algo parecido a lo que los antropólogos y psicólogos sociales llaman la violencia coalicional, ¿no? Se ponen de acuerdo para matarse entre ellos. Es decir, es algo más que una violencia entre dos individuos, sino que afecta a todo el grupo. ¿Y en algún animal menos emparentado con nosotros de alguna forma? Que yo sepa, no, que salvo los primates no creo que tengamos algo que sea equivalente a violencia colectiva, ¿no? Porque requiere unos recursos cognitivos que probablemente los animales que no son primates no tienen, ¿no? Con la complejidad de concebir al otro y al yo, ¿no? Si yo me concibo a mí, también puedo concebir al otro. De concebir esa identidad de grupo, ¿no? Y sobre todo la capacidad de planear, que es una cuestión fundamental para la aparición de la violencia. Por eso la violencia colectiva como tal aparece sobre todo en el Paleolítico superior. Lo que tenemos antes de que existan seres humanos modernos, las muestras arqueológicas nos hablan más de violencia interpersonal que de violencia colectiva. Y tiene mucho que ver con esa capacidad de relacionarnos, ¿no? Que se incrementa enormemente cuando empiezan a aparecer los seres humanos modernos, ¿no? Lo mismo que nos permite organizarnos políticamente o pintar la cueva de Altamira es lo que nos permite organizarnos para matar al vecino. Touché. Y ahora una pregunta súper fácil de responder, pero súper fácil, ya verás. ¿El ser humano es violento por naturaleza? Yo creo que los seres humanos tenemos una dimensión violenta, biológica, evolutiva, como quieras llamarla, pero decir que somos violentos por naturaleza implica definirnos como violentos en esencia, y creo que no lo somos. Creo que nuestra tendencia es a rehuir la violencia. Y de hecho hemos pasado más tiempo no matándonos que matándonos. Lo que pasa es que la violencia es muy atractiva, ¿no? Es muy llamativa, entonces atrae demasiada atención, pero normalmente no vamos matándonos por ahí, ¿no? Ni siquiera cuando tenemos un problema lo primero que hacemos es tratar de solucionarlo antes de liarnos a tortas con alguien, ¿no? O sea, el garrote en la cabeza sería la última opción, por Sí, decirlo así. lo cual indica que, bueno, que realmente creo que tenemos más tendencia a la negociación y a la relación, y tiene toda la lógica, porque nuestra supervivencia depende mucho más de nuestra capacidad para relacionarnos de forma pacífica que nuestra capacidad de matarnos. Uh-huh. ¿El nacimiento de la guerra está de alguna forma también vinculado al nacimiento de lo que podríamos llamar patriarcado? En el caso de Europa se ve muy claramente que surge al mismo tiempo ese complejo que podemos llamar la institucionalización de la guerra y los elementos más claramente asociados con la dominación masculina, empezando por el lenguaje, ¿no? Las lenguas indoeuropeas, pasando por la proliferación de imágenes masculinas. Es muy significativo cómo en el cuarto o tercer milenio desaparecen las imágenes de mujeres que hasta ese momento habían sido dominantes, y lo que tenemos es masivamente imágenes de hombres. Casi no hay imágenes de mujeres, son mucho menos habituales. Y la imagen preponderante socialmente hegemónica de triunfo social es la del varón guerrero. Y cuando se quiere representar el triunfo social de una mujer, muchas veces se la representa como guerrera también, ¿no? Que son atributos masculinos, es decir, se proyecta en la mujer exitosa o la mujer socialmente destacada algo que corresponde a los hombres, ¿no? No hemos inventado nada. Una cosa que suele suceder cuando estalla una guerra es que la gente se moviliza para huir de esa guerra. Pero hay una clase de ser humano que performa la acción contraria y va hacia ese conflicto. Una clase de ser humano que es la tuya. ¿Por qué? ¿Cómo es llevar esa contraria y ir hacia el conflicto? Yo tenía en mi época de corresponsal un agente de viajes en Hong Kong que me decía siempre que yo era su mejor cliente. Me dice, porque cuando todo mi negocio se cae y nadie quiere ir a un sitio, tú siempre quieres ir, ¿no? Y además eres un cliente fácil, porque ya no hay problema para reservar hotel, avión y demás, ¿no? Siempre ha sido una sensación extraña, ¿no? Esa de que cuando todo el mundo está huyendo de un sitio, tú estás yendo a ese sitio. Bueno, vas, no tampoco porque
seas un loco o en busca de adrenalina, sino porque se está produciendo un conflicto, eh, una guerra, una injusticia, y tú crees que yendo allí y poniendo el foco, siendo testigo de lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo, puedes contribuir en cierto modo a detenerlo, a exponerlo, a que esas personas que están a miles de kilómetros de distancia a lo mejor hagan algo por detenerlo. Entonces, uno toma un riesgo calculado eh, en base a, por lo menos en mi caso, ¿no? A una idea o a un idealismo que te hace pensar que vas a contribuir a solucionar ese conflicto. Es verdad que esta idea no siempre es así. Esa era la pregunta. Y que es difícil pensar que los reportajes, las fotografías, las coberturas que uno haya hecho sirvan para detener un conflicto. Pero si nos vamos a la historia reciente, sí que el periodismo ha conseguido detener guerras. En Vietnam, por ejemplo, ¿no? Fue gracias a las informaciones que venían de la guerra que la opinión pública estadounidense cambió completamente. Descubrieron lo que su ejército estaba haciendo en Vietnam y eso cambió completamente la manera en la que el público veía lo que estaba haciendo Estados Unidos en Vietnam. Y eso a su vez presionó al gobierno para buscar un acuerdo de paz. Es decir, se puede decir y vincular el periodismo, el haber tenido testigos allí, el haber contado lo que estaba pasando de verdad, con un acortamiento de ese conflicto y el haber salvado muchas vidas. Es un poco la perspectiva idealista del reportero de guerra. Con mucho sentido, si al final la guerra es una cuestión ideológica y necesita de una justificación, si uno resquebraja esa justificación, tal vez puede pararlo. Muy hermosa pretensión. Y en base a lo que has visto y has vivido tú y lo que hemos hablado aquí sobre el pasado de la guerra, y lo que seguro tú sabes, ¿crees que sus entresijos han cambiado mucho? Y No, creo que las razones de la guerra se han mantenido bastante estables a lo largo de los tiempos. Mencionábamos antes los recursos, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hay un elemento que normalmente no se suele tratar y que a mí me parece que es parte del origen de la guerra y es el miedo, que es uno de esos sentimientos que tenemos las personas que a veces justificado, a veces no justificado, nos llevan a hacer cosas que creemos que no seríamos capaces, ¿no? Y que lo hacemos porque vemos amenazado por el otro nuestra familia, nuestra posición, nuestra economía, nuestra forma de vida. Y yo en muchas guerras lo que he visto ha sido esa sensación de miedo se vuelve colectiva, ¿no? Y se llega a interiorizar hasta el punto de yo tengo que matar al otro, eliminar al otro para preservar lo que tengo. Y esto hace que en algunos casos, en conflictos que no son muy conocidos o no son muy mediáticos, a mí una cosa que me llamaba mucho la atención era comunidades que habían vivido en paz durante mucho tiempo. Sus hijos habían jugado juntos en el parque. Cuando necesitaban sal, habían ido al vecino a pedírsela. Y cómo eso termina en personas degollándose entre ellas, ¿no? Y esto lo he visto sobre todo en conflictos civiles. ¿Y qué es lo que hace que uno pase de ver a su vecino como una persona amigable con la que puede tener una relación en la comunidad a convertirse en alguien al que tengo que eliminar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra muchas veces ese miedo o ese cambio de la percepción de esa persona. Ya no es alguien que me procura estabilidad, sino es alguien que amenaza lo que yo tengo. ¿Cómo se llega a eso? Pues a través de muchas herramientas y medios, pero una de ellas es algo que creemos que está
recién inventado y que no, que es la desinformación, Ajá. la propaganda, Ni la siquiera las fake news desinformación. nos hemos inventado. Si uno se va a Ruanda, por ejemplo, al genocidio de Ruanda, fue determinante cómo los periodistas, o entre comillas, porque en realidad no lo eran más bien propagandistas, extendieron la idea y deshumanizaron al otro, pero extendiendo la idea de que el otro grupo era una amenaza para la supervivencia de tu grupo, ¿no? Y a través, por ejemplo, de programas de radio donde constantemente se hablaba de cucarachas, se reducía, digamos, a las personas a cosas que eran eliminables o que había que eliminar. Y eso se hacía a través de la mentira, de la manipulación y de la propaganda, que creo que es también y ha sido muy importante en las guerras modernas. Informar y desinformar, ¿no? Como dos caras de una moneda peligrosa. Y entonces diríamos que las motivaciones o ¿no? El objeto último de la guerra no ha cambiado. O ha Yo la verdad cambiado es que poco. me sigo preguntando, ¿no? Yo creo que una de las razones de que yo haya ido a cubrir conflictos en parte es intentar entender por qué. O sea, por qué nos seguimos matando. Y no creo haber llegado a una conclusión, ¿no? Porque para mí es algo inexplicable. Yo he visto, por ejemplo, en Borneo, cómo se decapitaban a niños de 5 o 6 años, ¿no? Ese tipo de violencia para mí es absolutamente inexplicable y por mucho que he ido a conflictos e intentado entender qué nos lleva a matar al otro por ideas o por unos recursos o por... No acabo de entender el por qué, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el reportero de guerra eh, desespera un poco con la ausencia de evolución de la especie, digamos, ¿no? El, el decir, vale, sí, nos matábamos antes, nos hemos matado prácticamente siempre, pero luego dices, y cada vez las poblaciones son más educadas, ¿no? La educación llega a más personas. Es evidente que los índices de pobreza en el mundo se han reducido, aunque quede mucho trabajo por hacer. El conocimiento que podemos tener hoy, ¿no? Con acceso a Internet y demás, y que a pesar de todo eso sigamos resolviendo nuestras disputas con esa violencia brutal que, por ejemplo, estamos viendo ahora en Ucrania o en Gaza, eh, yo me encantaría encontrarle una explicación, pero la verdad es que no la encuentro. Si la encuentras algún día, llámame. Sí. Explícamela, por favor. Wow. ¿Has notado en los años que llevas informando sobre la guerra algún cambio sustancial en cómo se informa sobre cómo se habla de la guerra? Sí, ha habido cambios muy importantes, sobre todo en los últimos años. Eh, la crisis del periodismo, que empieza sobre todo con la crisis económica del 2008, en la que muchos medios, bueno, en el caso de los periódicos, por ejemplo, pues llega Internet, llega la crisis, pierden venta de ejemplares, pierden publicidad, empiezan a tener problemas para sobrevivir, ¿no? Y ahí se produce un recorte importante de los recursos dedicados a cubrir, por ejemplo, conflictos y al periodismo internacional. Esto sumado a la polarización, que es muy doméstica en todo el mundo, es decir, los españoles muy centrados en nuestra pelea doméstica, creo que ha hecho que mucha gente se desconecte de la realidad fuera de, digamos, su entorno más cercano, ¿no? Y, y yo sí he notado un creciente desinterés en las guerras y en los conflictos, sobre todo aquellas en las que Occidente no tiene un interés directo. Ahora, por ejemplo, sí que es verdad que la guerra de Ucrania, aunque ya está pasando a un segundo plano, o Oriente Medio, tienen bastante atención mediática. Pero hay muchos conflictos en el mundo que pasan completamente desapercibidos y que antes no. Yo lo viví, por ejemplo, yo cubrí países como Birmania, que antes ocupaban espacio en los diarios. Hoy hay una guerra civil en Birmania brutal
y no hay una línea. En los periódicos no verás una noticia en los informativos. Es decir, nos hemos metido más en nuestro mundo, nos importan y no tanto los conflictos cercanos en los que veamos que nos pueden afectar de alguna manera, pero creo que hay una fatiga también con respecto a las malas noticias que los medios distribuyen constantemente. Y creo que hay un rechazo o una intencionalidad en buscar la indiferencia, en protegerte de el estar constantemente viendo a gente sufrir una hambruna o un conflicto y desconectar y meternos pues en el partido de fútbol del domingo, en los programas que vemos en la televisión que tienen grandísima audiencia, en el entretenimiento. Y tenemos hoy mucho más oferta de entretenimiento de la que hemos tenido nunca, ¿no? Y más facilidades para desconectar de la realidad. Y creo que estamos en un momento en que la gente busca desconectar de la realidad porque no le gusta. Los periodistas, los reporteros de guerra, lo que intentamos es llamar la atención sobre esos lugares y decir, oye, ya sí, Netflix está muy bien, Pero seguimos pero siendo hay eso. una realidad en todos estos países, ¿no? Ahora mismo hay más de medio centenar de conflictos abiertos en el mundo y estamos cubriendo mediáticamente 2. El resto están completamente desaparecidos. Puede tal vez tener algo que ver con el hecho de que quizá no estamos hechos para saber todo lo que pasa en todo el mundo y deba ser esto alguna especie de resultado de una globalización para el que a lo mejor el ser humano no está preparado. Bueno, nunca antes en la historia habíamos recibido una cantidad de información como la que estamos recibiendo ahora. No es ya solo los periódicos, las radios, las televisiones, que son los medios, digamos, tradicionales, sino están las redes sociales, está el streaming. Yo no creo que nadie, ni siquiera yo, llevo 30 años trabajando en información, ni siquiera yo estoy preparado para asimilar y procesar la cantidad de información, de opiniones, de ruido mediático que me está llegando. Esto es complicado porque una de las cosas que provoca también es una manipulación de la realidad. Hay agentes, pienso por ejemplo en el dueño de Twitter, ahora llamado X, Elon Musk, ¿no? Que han concentrado no solo mucho poder económico, sino mucho poder mediático, ¿no? Controlando, por ejemplo, una plataforma y en este caso, bueno, utilizándolo con un fin ideológico, con una clara agenda, ¿no? Hay una cosa que dice Rosa María Calaf, mi admirada reportera histórica de televisión española, ¿no? Y es que tenemos la percepción de que estamos siendo informados cuando en realidad estamos siendo entretenidos, distraídos, ¿no? Y en esa confusión, al final es muy difícil que la verdad prevalezca. Es decir, cuando tienes tal cantidad de información, cuando la información es un pozo sin fondo y además se suman agentes manipuladores que tienen claramente una intención de desinformar, encontrar en todo esa vorágine lo que realmente es verdad, los hechos, la información rigurosa, es cada vez más difícil. Incluso para los profesionales del periodismo. Imaginemos para una persona mayor en su casa o para un adolescente que todavía no está formado. Es decir, estamos siendo, en mi opinión, manipulados más que nunca. Y esto tiene un vínculo con los conflictos. Es más fácil, ¿no? Provocar un conflicto o justificar un conflicto en base a la mentira, en base a realidades que en realidad no existen. Uh-huh. Y eso es uno de los problemas que nos vamos a encontrar, creo, en los próximos años. Muchas gracias, David. Yo creo que esto da para otro episodio también entrar en la crisis del periodismo y de la información. Sin embargo, me quedo con este final tan adecuado para lo que viene luego, que sería pasar al futuro, a qué nos espera respecto a la guerra y a la violencia. Y aquí
os vuelvo a sumar a los dos en la conversación. Dicho lo cual, en esta época de polarización, en esta época de información masiva y desinformación, ¿creéis que estamos cerca del estallido de un conflicto a nivel global? Bueno, yo personalmente, en los 30 años que llevo en la profesión, nunca había estado más preocupado en cuanto a la posibilidad de un conflicto global. Eh, porque tenemos un desorden internacional importante. O sea, lo que antes podíamos llamar el orden internacional no existe. Ahora es un desorden internacional. Perdón, me río, pero... Hay una auténtica ausencia de liderazgo tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay una emergencia de los autoritarismos en todo el mundo. Y hay dos modelos que están confrontados otra vez. Uno es el modelo de la democracia liberal, donde los derechos del individuo importan, las democracias, digamos, con sus defectos, que tienen muchos. Y hay una alternativa que, en mi opinión, están poniendo y empujando Rusia, Irán, Corea del Norte, China, que es un modelo autoritario que está ganando adeptos incluso dentro de las democracias, que están siendo minadas desde dentro. Y en este choque en el que potencias como Europa y Estados Unidos están en decadencia y otras potencias están emergiendo, como es el caso de China, esto, si uno mira atrás en la historia, normalmente suele ser indicativo de problemas. Entonces, ahora mismo hay una disputas que son comerciales, que son económicas. En el caso de Ucrania hay una guerra en la que Occidente está participando directamente, ¿no? Con la distribución de armas. Está Rusia, está el papel de China. Es decir, las posibilidades de que alguien cometa un error o un error de cálculo que expanda ese conflicto, añadido a lo que está ocurriendo en Oriente Medio, donde también es muy fácil que un error de cálculo extienda ese conflicto, a mí, digamos que me tiene un poco en vilo. No quiero ser negativo ni pesimista, creo que estamos a tiempo de solucionarlo, pero es un momento crítico, me parece, para el mundo, quizá el mayor desde el final de la Guerra Fría. Yo soy en parte más optimista, pero también más pesimista desde otro punto de vista. Y me explico. Soy más optimista respecto a las posibilidades de que haya un gran conflicto global, porque vivimos en un mundo multipolar donde es más difícil tejer grandes alianzas, ¿no? Al contrario que antes de la Primera y antes de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, vivimos en un mundo que está mucho más fragmentado que el mundo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? En el año 1939 había 67 países y ahora son 192 o 193. Entonces, poner de acuerdo, cuantos más somos, más difícil es ponernos de acuerdo. Y no tenemos, es cierto lo que comentaba David, que hay esta división entre regímenes autoritarios, antiliberales y regímenes democráticos, pero no llega a esa confrontación ideológica que teníamos entre los años 30, donde había tres modelos de organización de la sociedad que eran completamente incompatibles, ¿no? La democracia liberal, el comunismo y el fascismo, y que movilizaban muchísimo a la gente, sobre todo el comunismo y el fascismo. Ahora es mucho más difícil movilizar a la gente por grandes modelos ideológicos. Pero que no vaya a haber una tercera guerra mundial al estilo que estamos acostumbrados, ¿no? De la primera y de la segunda, para mí no quiere decir que el mundo hacia el que vamos sea necesariamente más pacífico, sino probablemente todo lo contrario. La sensación que da es que con el debilitamiento también de los estados-nación, lo que estamos viendo es la aparición de muchos actores políticos que tienen capacidad para movilizar ejércitos. Y puede ser el narco en México, puede ser Hamas, puede ser Hezbollah, pueden ser las milicias y los yihadistas en el Sahel.
Entonces es un mundo mucho más caótico, mucho más violento y sobre todo, y a mí lo que me preocupa más, es un mundo sin normas, ¿no? Incluso no tanto la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego la primera todavía se combatió con ciertas normas y ciertas restricciones. Eso se rompió en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Se restableció un orden donde se volvieron a poner unos límites, ¿no?, que se han violado con cierta frecuencia, pero había un acuerdo en que eso estaba mal. Y ahora da la sensación de que en lo que estamos de acuerdo es en que todo vale, ¿no? Y en realidad no se comporta de forma tan diferente un señor de la guerra y los representantes de determinados estados. Y están dispuestos a utilizar la guerra como una herramienta para conseguir sus fines y hacerlo sin ningún tipo de límite moral ni jurídico. ¿Y por qué crees que sucede esto? ¿Que falta una moral, falta un consenso en lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué falta eso? ¿Qué ha llevado a que eso no exista o se haya deteriorado tanto que haya terminado por desaparecer? Bueno, yo creo que hay muchos factores. Creo que uno de ellos son las múltiples crisis económicas, el crecimiento de las desigualdades, ¿no? Es cierto que ahora hay mucha menos pobreza, pero a cambio hay mucha más desigualdad. Y una cosa que se ha estudiado desde un punto de vista sociológico es cómo la violencia muchas veces está más asociada a las grandes diferencias sociales que a la pobreza, ¿no? Y es algo que se veía muy bien en África, donde el grado de violencia que había y de criminalidad que había en Kenia o en Sudáfrica era muy superior al que había en Mali o en Etiopía, siendo países infinitamente más pobres, ¿no? Lo que pasa es que había una distribución muchísimo más desigual, ¿no? Y unas comunidades hipermarginadas que recurrían más fácilmente a la violencia. Pues eso que sucedía a nivel de país, yo creo que ahora está sucediendo un poco también a nivel global, ¿no? Y eso me parece que es un elemento desestabilizador muy grande. Por otro lado, creo que durante mucho tiempo hemos vivido con la memoria colectiva de las guerras mundiales y las atrocidades que significaron, y que esa memoria está empezando a desvanecerse. Por eso también creo que es tan importante la historia, ¿no?, para recordar continuamente lo que significan los grandes conflictos cuando no se aplica ningún tipo de límite. ¿Y tú coincidirías con él en este Sí, hecho de la... coincido en el origen de la situación que vivimos ahora, creo que si nos vamos a un poco el final de la Guerra Fría, ¿no? Y ese periodo de optimismo y de exuberancia que prácticamente dura hasta el 2008, con la crisis, la caída de Lehman Brothers. Ahí se produce una destrucción de la clase media en muchos países. Eh, yo creo que las desigualdades han ido aumentando y yo estoy totalmente de acuerdo de que son fundamentales, ¿no? Cuando más gente se siente perdedora en las sociedades y más gente considera que no tiene mucho que perder o que el sistema no trabaja para ellos y lo hace de manera injusta para unas élites, creo que más tensión social se vive y más riesgo hay de conflicto. Por ser optimista, ¿no? En el caso de Asia, que es una zona donde viví 20 años y donde fui corresponsal casi todo el tiempo que trabajé en el diario El Mundo, ahí se ha producido quizá el mayor desarrollo económico de la historia en menos tiempo. En China, probablemente 600, 700 millones de personas han dejado la pobreza. Y luego si te vas a Corea del Sur, te vas a Taiwán, te vas a Singapur, realmente hay países que tenían el desarrollo del África subsahariana en los años 60 que hoy están entre los países punteros, ¿no? También con sus desigualdades. Yo creo que el conflicto que se viene es más, yo creo, por el modelo que decía antes, ¿no? Ese enfrentamiento entre una oferta autoritaria de países que además resienten a Occidente y el pasado tanto colonial como el dominio económico de Occidente, y que están cada vez más en posición de disputar esa hegemonía a Occidente, que a su vez está en una crisis de liderazgo brutal, ¿no? Estamos viendo en Estados Unidos claramente, pero también en Europa. Y, y esa ausencia de referentes morales, ¿no? Occidente yo creo que perdió la oportunidad
después del final de el final de la Guerra Fría, de convertirse en un referente moral, ¿no? Y utilizando la guerra como se hizo, por ejemplo, en Irak en el año 2003, eh, eh, imponiendo muchas veces unas normas a los países menos desarrollados que eran claramente injustas por beneficio propio. Es decir, ha habido una serie de posiciones del bloque, digamos, occidental de las democracias liberales que claramente ha provocado resentimiento en otras partes del mundo, que yo creo que están esperando su oportunidad para disputar esa hegemonía, y lo estamos viendo con China, ¿no? Por ejemplo, en cosas que a lo mejor no tienen que ver con lo que estamos hablando, pero la producción de coches eléctricos, ¿no? Europa y Estados Unidos intentando frenar el avance chino en tecnología, donde claramente están siendo punteros cada vez en más y más sectores. Y eso ahora se está intentando frenar con aranceles y con medidas económicas, pero va a ser muy difícil de hacerlo y va a crear más tensiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un mundo lleno de desequilibrios, donde es verdad que se nos está olvidando muchos de las barbaridades que hicimos en el siglo XX, y solo hay que verlo con el hecho de que apenas unas décadas después del Holocausto, en países como Alemania, la extrema derecha está obteniendo un 20% o más de apoyo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en Europa, con lo que vivimos hace no tanto tiempo, estemos viendo la reemergencia de los mismos movimientos que nos llevaron al desastre? De los mismos, además, que dices, si al menos cambian, pues es lo mismo. Y creo que aquí, por hablar un poco de soluciones, ¿no? Eso es un buen punto. Creo que tenemos que ir a la educación. Es muy importante que las generaciones que no vivieron esos horrores al menos los entiendan, que tengan un contacto, que en las escuelas se enseñe lo que ocurrió y por qué ocurrió y quiénes fueron los que provocaron aquellas terribles guerras. Ujú. Y ya para no poner esta solución y mirar un poco más allá, ¿creéis que es posible y es deseable ser optimista? Bueno, deseable siempre es, pero ¿creéis que es posible ser optimista respecto al futuro? ¿Es demasiado utópico pensar que algún día podríamos vivir en un mundo sin guerra? ¿O es posible? Yo creo que es muy difícil vivir en un mundo sin violencia. Es posible vivir en un mundo sin guerra, tal y como la conocemos. El problema es si lo que viene después de la guerra es peor, ¿no? Formas de violencia desorganizada que pueden ser más terribles. Pero de la misma manera en que eso es una posibilidad, también podemos pensar en formas de violencia que sean mucho más restringidas, de más baja intensidad, más constreñidas por normas morales y por leyes. Y yo creo que es posible. A mí una cosa que me hace ser optimista es que normalmente los grandes desastres en la historia han sucedido de forma bastante inopinada, ¿no? De repente, sin que nadie se lo esperara, o no muchos, estalló la Primera Guerra Mundial en un momento de prosperidad y optimismo, y ahora estamos en el momento contrario, ¿no? Todos estamos anunciando la hecatombe, ¿no? Estamos en la mierda. Así que, bueno, decirlo es así. posible que la sorpresa en este caso sea que seamos capaces de solucionar nuestros problemas, ¿no? Sin necesidad de masacrarnos y de una catástrofe global. Yeah. Iba a decir Dios te oiga, pero vamos. Bueno, pedirle optimismo a un periodista es complicado, la verdad. Vaya. Porque uno solo tiene que ver las portadas de los periódicos. ¿Qué noticias escogemos? Escogemos las malas, siempre. Cierto. O sea, y un titular que dijera todo va estupendamente. Yo creo que ahora por contraste vendería muchos periódicos, también te lo digo. Creo que voy a ser crítico aquí con mi profesión. Creo que somos demasiado negativos y que nos fijamos tanto en lo que va mal que muchas veces dejamos de lado cosas que sí van bien. Y eso genera también un ambiente pesimista que puede contribuir a que las cosas vayan a peor. Yo soy tirando a pesimista porque creo que además los reporteros de guerra que han estado mucho en contacto con
digamos, lo peor de la condición humana, pues tienden a perder un poco la fe en la especie, ¿no? Por eso creo que es un trabajo, y esto eh, es una frase que dijo Hemingway, ¿no? Que lo de reportero de guerra es el mejor trabajo del mundo siempre que lo sepas dejar a tiempo. Y creo que es una verdad, ¿no? Que no lo puedes hacer demasiados años, pero también quiero ser optimista. Yo creo que si uno ve el mundo a través de la historia y coge una perspectiva más amplia, nos matamos menos, a pesar de lo que venga en los titulares, que en otras épocas. Y lo que creo que es fundamental es volver a tener un consenso moral sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No puede ser que por interés ideológico escojamos qué injusticias nos parecen las buenas y cuáles no, ¿no? Esta guerra, bueno, la voy a justificar porque quien la ha provocado coincide con mis ideas y esta otra no, ¿no? Es decir, tú tienes que condenar la invasión de un país como Ucrania y tienes que, de la misma manera, tienes que condenar el atentado de Hamas del 7 de octubre contra Israel, pero tienes que condenar la brutal respuesta en la que decenas de miles de personas han muerto, donde se han roto completamente todas las normas del conflicto, ¿no? Y de protección de los civiles en un conflicto. Es decir, necesitamos un consenso sobre lo que está bien y lo que está mal, independientemente de las ideologías, de nuestros partidismos, de nuestros prejuicios. Y eso es lo que creo que la polarización también se ha llevado, ¿no? Y ahora estamos en una moral selectiva. Los nuestros siempre hacen bien, aunque hagan barbaridades, la culpa siempre es del otro y no somos lo suficientemente críticos con aquellos que consideramos afines a nuestra agenda o nuestra ideología. Tenemos que tener un criterio mucho más independiente, al menos cuando hablamos de humanidad, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de la vida de la gente. La vida de un niño israelí, ucraniano, palestino, vale exactamente lo mismo. Y creo que eso es lo que hemos perdido. Muchas gracias, Alfredo y David, por vuestra participación en este capítulo, por vuestro testimonio tan bien elaborado. Y también a vosotros por escucharnos y vernos una vez más y por acompañarnos en este viaje a través de los rastros de la guerra y desde el pasado remoto hasta un futuro incierto y esperemos que optimista. Esperamos que la reflexión que se ha hecho aquí sobre el conflicto pueda haceros pensar sobre ello y que nos empuje hacia una buena dirección. Y nada, recordad seguir a la Fundación Palar, que a National Geographic y a mí, si queréis estar al día de las noticias en arqueología, paleontología y antropología. Y nos vemos a la próxima.